Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Dios les bendiga a todos, feliz domingo, feliz semana, qué bueno verles. Si puede, salude a las personas que tenga a su alrededor, conózcales, denle la bienvenida. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Ancla de Vida. Estamos muy contentos de que nos acompañes en esta mañana, qué bueno verles. Damos gracias al Señor y damos la bienvenida a todos los que nos acompañan. Y si alguien viene por primera vez, queremos que se sientan en casa. Sean todos bienvenidos. Hoy quiero continuar un mensaje que comenzamos la semana pasada al iniciar una nueva serie que fue titulada Más allá del sufrimiento. Y esto nos sirve para ver el sufrimiento, pero desde el sentido de vista bíblico, escritural. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque sabemos que las aflicciones, que los sufrimientos son parte del día a día del ser humano y que el creyente no está exento, sino que más bien en muchas ocasiones se va a encontrar inmerso en este tipo de aflicciones y de pruebas, de dolores, cual sea el nombre que usted le haya dado. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Cuál es el propósito acerca del sufrimiento? Porque sabemos que el ser humano tiene aversión al sufrimiento. Nadie en su sentido lógico desea sufrir. Sin embargo, podemos entender que hay un propósito divino, que detrás de cada aflicción y de cada situación que vivimos hay un propósito divino, y comprenderlo y aceptarlo también es parte de una actitud piadosa de un verdadero hijo de Dios. Es decir, un verdadero hijo de Dios debe crecer en el carácter de Cristo al punto de que llegue el día que pueda aceptar los designios de Dios, tal como el Señor en su soberanía lo haya decidido establecer en cada uno de nosotros. Y quiero hacer una aclaratoria para comenzar. Antes de responder a la pregunta ¿por qué sufrimos? Quiero mencionar que el sufrimiento tomar a la ligera. ¿Y esto por qué? Muchas veces hay personas que no tienen una claridad bíblica para poder saber o encontrarle sentido a lo que vivimos, pero también hay otro tipo de personas que pueden cometer el riesgo de ser simplistas ante el sufrimiento de alguien. Y algo que nos debe caracterizar como cristianos es que no podemos perder la empatía. Porque cuántas veces cuando alguien está pasando por un dolor, por una aflicción, por un sufrimiento, sí, pero esa es la voluntad de Dios. Y ese tipo de palabras a veces también confrontan, duelen, porque aunque es cierto, también hay que saber decirle las cosas con empatía. A veces hasta la mejor respuesta es solamente estar allí, acompañarle, llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran, y a veces, hermanos, es mucho más empático. Entonces, por eso quiero hacer la aclaratoria, porque aunque voy a dar respuesta
No quiero que la vayan a ver de una forma simplista, sino simplemente para que nos ayude a ver el sufrimiento de una óptica bíblica, pero reitero, sin caer en hacerlo de una forma simplista. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo, porque detrás de cada pregunta hay una persona. Pastor, tengo un hijo con una enfermedad de verdad muy dura. Bueno, no, tengo que entender su proceso. Igual cuando hay una partida inesperada, también hay que estar en ese proceso. Entonces, vuelvo y repito, siempre tiene que haber esa capacidad de poder sentir lo que la otra persona está pasando. No trataré de aclarar la teología ignorando el dolor que produce la maldad en la humanidad, porque debemos ser sensibles y no simplistas cuando respondemos preguntas acerca del sufrimiento. Porque también suceden a veces cosas donde no hay respuesta. Por ejemplo, un acontecimiento de la historia fue el terremoto de Lisboa. Y en el terremoto de Lisboa, estamos hablando hace siglos, fue un terremoto que duró 10 minutos. Lo que trajo eso fue terrible, pero ¿saben qué era lo más tremendo? Que ocurrió el terremoto y muchas de las pérdidas humanas fue en lugares donde estaban reunidos cristianos. Y ahí siempre vienen las preguntas, ¿y cómo es posible eso? A veces hay preguntas que no tienen respuesta. Entonces toca simplemente callar. Pero quiero que me acompañen a leer la escritura en el Salmo 73. Va a ser el Salmo que vamos a estudiar en esta mañana. Salmo 73, versículo 1 al versículo 3. Comenzamos. Y dice así la escritura: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con su pueblo, para con los limpios de corazón. Verso 2. En cuanto a mí, dice el salmista Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los orgullosos, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, repito el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje. Este título del mensaje es inusual, porque comienza con una afirmación y termina con una pregunta. El título del mensaje es: muchos se preguntan, ¿por qué les pasan cosas malas a la gente buena? Creo que esta ha sido una pregunta que siempre ha estado, digamos, gravitando en la mente humana. ¿Por qué le pasa cosas malas a la gente buena? O también es válida la pregunta a la inversa. La inversa sería: ¿por qué le pasa cosas buenas a la gente mala? ¿Por qué prosperan los impíos? Antes de desarrollar el mensaje, quiero comentarles algo que dijo el filósofo y teólogo norteamericano Alvin Plantinga, quien todavía está vivo, tiene un poco más de 90 años. En una ocasión hizo una ilustración sobre aquellos que argumentan que solo lo que ven o lo que entienden es lo que creen. Y él dijo lo siguiente: si buscamos en una perrera, digamos que esto es algo más en Estados Unidos, que hay perreras aquí, pueden haber fundaciones, pero perrera no creo, o no sé, ignoro. Él dice: si buscamos en una perrera
a un San Bernardo, que es un perro de una raza grande, y usted revisó en la perrera y si no ve ningún San Bernardo, usted va a llegar a una conclusión y va a decir, no hay San Bernardo en esta perrera. Pero si lo que buscamos en la perrera es un jején, esos mosquitos pequeñitos, imperceptibles, pero que cuando pican duele, ¿verdad? Y que genera siempre una roseta o algo allí, esta picadura desproporcionada con relación al tamaño del jején, y aunque no lo veas, ninguno en su razonable pensamiento llegará a la conclusión de que no hay, pues sabe que sí lo hay, aunque no lo vea. Entonces él concluye diciendo, hay cosas que en nuestra óptica humana no vamos a lograr percatarnos. Hay cosas que en nuestra óptica defectuosa no vamos a poder precisar o notar o ver. Se necesitarían tener equipos, instrumentos especiales para poder verlos. Y de allí podemos concluir algo importante. Hay cosas, porque él es un filósofo y teólogo también al mismo tiempo, hay cosas que humanamente no podemos ver desde nuestra óptica, que solamente Dios, desde su óptica, puede ver y conocer. ¿Cuántos dicen amén? Y eso me recuerda algo que con lo que comenzaba la prédica la semana pasada, porque en la predicación de la semana pasada puse el ejemplo de un escritor, Herman Melville, que fue quien escribió Moby Dick. Y él hablaba de un capitán en esa novela, el capitán Ahab, quien había perdido su pierna izquierda y durante toda la trama buscaba acabar con Moby Dick. Tenía un resentimiento, un dolor, una amargura, una rabia, que al final se convirtió víctima de su propia venganza, porque tratando de matar a la ballena terminó muriendo. Y detrás de todo eso está el pensamiento del escritor, donde el escritor está expresando el sentido de cómo él ve la vida. Y su posición incluso ante la religión. Y él podía figurar una ballena blanca, grande, imponente, posiblemente refiriéndose a Dios mismo. Pero de eso no voy a hablar, simplemente para traer a colación algo importante. Que cuando vemos el sufrimiento, muchos pueden terminar en la misma situación. Y terminan llenos de dolor, de rabia, de amargura, de resentimiento, de frustración. Y es en ese momento cuando evocan con la pregunta de, ¿y si hay un Dios bueno, entonces por qué permite cosas malas? O preguntas como, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? O como decía el salmista, ¿por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? Y de ahí el Salmo 73. Y en el versículo 21 de este Salmos, mira cómo se sentía el salmista. Se llenó de amargura mi alma. Y el salmista decía, y en mi corazón sentía punzadas. ¿Cuántas veces el dolor, el resentimiento puede producir esto en el corazón del hombre? Algo que citaba yo la semana pasada refiriéndome a Paul Tripp, que dije que era uno de mis predicadores favoritos. Él decía que lo más difícil del sufrimiento no es el sufrimiento en sí, lo estoy parafraseando, sino el sufrimiento cuando no comprendemos el sufrimiento que estamos viviendo. Eso es lo que muchas veces termina produciendo más dolor en las personas. Y más cuando las personas dicen, pero si yo lo que hice
En ningún momento nunca hice algo para merecer esto que estoy viviendo. Entonces posiblemente algunos pueden llegar a esa conclusión de dolor y aflicción, resentimiento. Lo primero que quiero aclarar en esta mañana, la primera o la segunda aclaración, porque la primera la hice en la introducción. La segunda aclaración es que el ser humano tiene un sentido de justicia bastante confuso. Porque partimos de una mala premisa. Nos creemos buenos. Es decir, que si miramos con lupa o con detenimiento el título del mensaje, ya este mensaje, el título que se le por eso coloqué, muchos se preguntan. No hice una aseveración. Muchos se preguntan, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, esa pregunta ya parte de un error. Ya esa pregunta, solo con el hecho de formularla, ya tiene un error. El error es que el ser humano se cree bueno. Para poder comprender esto necesitamos ir a la Biblia. Pensemos en las palabras de Jesús. En una ocasión se le acercó un joven rico y se le acercó diciendo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La respuesta del Señor fue, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. No era que Jesús estuviera negando su divinidad. Era si realmente le estaba reconociendo como Dios. Pero la respuesta de Jesús es contundente. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Hermanos, a veces somos tan legalistas, moralistas. Queremos tratar a los otros con dureza y que nos traten a nosotros con misericordia. Somos tan fáciles en buscarle el defecto a las personas. Tenemos una actitud farisaica, nos colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Somos buenos en buscarle el defecto a todo. Pero cuando se trata de nosotros, queremos que nos traten con misericordia. Esa es una actitud legalista, moralista, por supuesto, súper imperfecta. Cuando algo nos debe enseñar el Evangelio, es cuánto necesitamos de un Salvador y que como requerimos misericordia, estamos llamados a dar misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Hermanos, esto es el Evangelio. Entonces Jesús dijo, solo hay uno bueno, uno, Dios. Pero siempre está en nuestro lenguaje inmerso, Él es buena gente, Él es muy buena persona. Pero claro, todo desde nuestra óptica humana y nuestro lenguaje humano. Pero si realmente usáramos el lenguaje tal como es, la Biblia enseña explícitamente, tajantemente, que solo hay uno bueno y es Dios. En otra oportunidad Jesús dijo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Qué clase de padre que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o que si le pide un huevo le da un escorpión, o que si le pide pescado le da una serpiente? Si ustedes siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo nos llamó Cristo? Malos. Somos malos. Para tener una buena teología hay que tener una buena antropología. Tengo que entender cómo es el hombre. El hombre es malo.
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, los adulterios, las blasfemias. Eso fue lo que dijo Jesús en Mateo 15:19. Porque del corazón del hombre sale todo eso. No es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale del corazón. ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra condición. Lo único que me diferencia a mí del pecador que está afuera es la gracia, porque soy igual pecador. Es la gracia. Y es un regalo de Dios. Es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Tal como dice Efesios 2:8, por gracia soy salvo mediante la fe, y este es un don de Dios, no de ustedes, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. Todos los días, mientras más conozco la palabra, más me doy cuenta de mi condición y de la santidad de Dios. Y eso hace que la cruz sea más grande y más relevante en mi vida, más valiosa. Por eso cada día puedo amar más a Dios y más admirar su bondad, su grandeza, su misericordia, su fidelidad. ¿Por qué? Porque yo lucho todos los días, solo que estoy siendo transformado. Eso es lo que hace la gracia. El que comienza la buena obra, él mismo la va a perfeccionar. Todos los días soy transformados a la imagen de Cristo. Incluso Dios soberanamente, aún en el fin o causa última, permite los sufrimientos para que ellos me transformen a la imagen de Cristo. El carácter de una persona sin sufrir no es igual al carácter de una persona sufrida en Cristo. Por eso, cuando la Biblia habla de quién debe ser un pastor, un anciano en una iglesia, dice que tiene que ser sufrido. No se puede servir a Dios sin sufrimiento. Cuando comprendí eso, dije, Señor, ¿por qué me llamaste? Sinceramente, hermanos. Pero callé, porque como le dice la vasija al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Él es Dios. Solo queda callar delante de Él. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, hermano? Eso es obra de Dios. Hay que sufrir. Luchamos con nuestra naturaleza. Lucho para no ser chismoso, no para ser chismoso. Lucho para ser fiel, no para ser infiel. Nadie le dice, Señor, soy demasiado fiel, quiero ser un poco infiel. No luchamos para molestarnos, Señor, soy demasiado apacible, quiero molestarme. Y si alguien dice, bueno, yo más bien soy así, pastor. Muchas veces lo que te motiva a ser apacible no es tu naturaleza llena de justicia y bondad. Muchas veces es pasividad, temor, que también es pecaminoso. Porque también se necesita, para ser fiel a Dios, saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo decir sí y cuándo decir no. Entonces no confundamos pasividad con un buen carácter. Hay gente que puede ser pasivo, pero seguramente lo que Dios está mandando que ese hombre es que vaya y accione en muchas cosas que tiene que accionar. ¿Cuántos me toman la idea, no? Es como un hombre que tiene que proveer y está siempre allí esperando que las cosas le caigan del cielo. No está bien.
O que hay parejas donde la mujer es la que habla y el hombre está callado. Eso no es posible. Quien debe liderar es el hombre. Si yo estoy conversando y es una mujer la que está increpando, lo que está demostrando es que la mujer irrespeta a su esposo. ¿Cuántos toman la palabra, hermano? Sé que son palabras que en esta época tienden a confrontar mucho por cómo está nuestra sociedad. Por eso hoy vemos hombres más retraídos. Tampoco ese es el orden. Ahora bien, ¿ve con qué luchamos? Luchamos con nuestra condición. Cuando digo esto, lo digo entendiendo nuestra condición. Como decía Martín Lutero, somos justos y pecadores al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Dice Primera de Juan 1:8 que el que dice que no tiene pecado miente y la verdad de Dios no está en él. Para aquellos que sí se creían un poquito buenos. Porque no falta el moralista, ¿verdad? Que se cree que lo cumple. El fariseo, porque esa es una actitud farisaica. Salomón, Eclesiastés 7:20, dice también lo mismo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. No hay quien haga el bien y que nunca peque. El Salmos 14 lo dice. Pablo en Romanos 3:10 también lo dice. Romanos 3:10. Dice Pablo, no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno. Luego dice, no hay ni siquiera uno, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos se hicieron inútiles. Ahora, el Salmo 73, al igual que el Salmo 37 y el Salmo 49, tratan con las iniquidades de la vida, particularmente con la prosperidad de la gente mala, del impío. Volvamos al versículo 1, Salmo 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con su pueblo, para con Israel, para con los limpios de corazón. La pregunta es, ¿quiénes son los limpios de corazón? Indiscutiblemente, aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios y que Dios obra en ellos. Por supuesto, esta no es una obediencia perfecta, pero sí es una obediencia sincera. Nuestra obediencia es imperfecta, pero la de un hijo de Dios es sincera. No hay quien cumpla la ley, solo Cristo. El único que la cumplió cabalmente, Cristo. Yo no he venido a abrogarla, dijo el Señor, yo he venido a cumplirla. Cuando Jesús explicó el verdadero sentido de la ley, puso la ley en el carácter y el estándar divinos. Aquel que codicia con sus ojos ya adulteró en su mente y en su corazón. Aquel que se enoja enardecidamente contra alguien ya cometió homicidio. Como dice Gálatas, la ley, Dios a través de la ley encerró todo bajo pecado para manifestar su misericordia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ese es el significado de la ley. La ley nos conduce a Cristo. La ley nos tiene que ver como pecadores. Por eso que cuando se predica el evangelio, eso no atrae tanta gente. ¿Por qué? Porque el evangelio te confronta. El evangelio te hace ver miserable. ¿Y quién se quiere acercar a un lugar donde te muestran que eres miserable?
Por eso Pablo en Romanos 7 dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este muerto, de este cuerpo de corrupción? Pero luego dice, gracias doy a Dios por su Espíritu. Porque solamente la ley del Espíritu, el que vive en el Espíritu, puede ser verdaderamente libre. ¿Cuánto de la ley del pecado? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? ¡Aleluya! Entonces aquí cuando dice, por eso es que cuanto más me acerco a Dios, más puedo amar a Dios, más razones tengo para amar a Dios. ¿Para quién es el Evangelio? Yo no he venido, dijo el Señor, a curar a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Primer paso para recibir, conocer al Señor. Tienes que reconocer tu pobreza, tu miseria. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. No para el que se cree, no, para el que reconoce que está en bancarrota espiritual. El que reconoce que sin Dios nada es. El que reconoce que sin Dios nada es. ¿Cuál fue el problema de Nabucodonosor, el rey de Babilonia? Iba caminando y vio todas las construcciones, la gran Babilonia, y dice, todo esto lo he hecho yo. Cuando dijo eso, vino el juicio de Dios sobre este rey y quedó en un estado de locura que vivía como animal. ¿A qué lo llevó eso? El orgullo, hermanos. Porque antes de la caída es la altivez y el orgullo del corazón. ¿Sabes cuándo alguien va a caer? Cuando su orgullo llega al clímax. Pero Dios da gracia a los humildes y con ellos se complace. ¿Cuántos toman esa palabra? Hasta que un día alzó sus ojos al cielo. Y cuando alzó sus ojos al cielo, entonces volvió en sí. Volvió la cordura. ¿Y a qué concluyó? Él es el Dios soberano. Dice Daniel 4, que gobierna en el cielo y en la tierra. ¿Con qué luchamos? Con nuestro propio corazón orgulloso. Porque nos cuesta acercarnos a Dios. Pero cuando pasamos por situaciones en la misericordia de Dios, algunos son quebrantados y se acercan. Gloria a Dios por las aflicciones, por los sufrimientos, por todo aquello que Dios en su soberanía permite para que nos acerquemos a Él. Porque el corazón del hombre en su propia naturaleza es necio. Pero la sabiduría, que es un don divino, comienza a obrar en una persona cuando la persona reconoce a Dios, ya que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso en el versículo 2 dice el salmista, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, casi me caigo, por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3, porque tuve envidia. El salmista manifiesta su condición y dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo cómo prosperaban los impíos. Lo primero que tenemos que entender
es que Dios está siempre al control y que todo lo que decreta o permite es prerrogativa divina cada decisión que Él toma. A propósito, el libro de Job trata el tema de por qué Dios permite, llamémoslo ahora, temerosos de Dios. ¿Cómo temerosos de Dios pueden sufrir? Job 1:1. ¿A cuánto les gusta o a cuánto han leído el libro de Job alguna vez? O alguna porción del libro de Job. ¿Y a cuánto les gusta ese libro y han recibido consuelo? ¿Cuánto les gusta? ¿Y cuántos quieren pasarlo por lo que sufrió Job? No, hasta ahí llega, ¿no? No, si está muy lindo, está muy bueno, espectacular, me consuela, me anima, wow, pero hasta ahí. En la nueva versión internacional dice, hubo en la tierra de Uz un hombre que era recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Ese es el término. Los que temen a Dios. Y ese hombre se llamaba Job. Un día perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió sus animales, llegó a perder hasta su propia salud. Pero Dios le dijo a Satanás, pero su vida no la tocas. Quien increpó en la conversación fue Dios a Satanás. Porque el que puso el tema fue él, en la palestra fue Dios. Dios fue el que dijo, ¿y has considerado a mi siervo Job? Pero luego, ¿qué dice Job? ¿Acaso teme Job a Dios en balde? ¿Acaso no lo has bendecido? ¿No le has acercado? Pero quítale la bendición para que veas cómo te maldice en tu propia cara. Dios le dijo a Satanás hasta dónde iba a orar. Dios pone límite, así como le pone el límite a las olas y al agua del mar, hasta dónde llega. Y si quiere, quita ese límite y desborda toda la tierra. Dios pone límite también al sufrimiento en distintos grados y también el pecado en distintos grados en las personas. Yo pude haber pecado más, pero Dios me tenía reservado para su servicio y me apartó para su propósito. Y así con cada uno. Gloria a Dios que estás aquí, no estás en otro lugar. Significa que Dios ha hecho también una obra en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero el punto es que luego que lo pierde todo, versículo 21, ¿qué dijo? ¿Cómo reaccionó Job cuando Satanás viene y quita todas esas cosas que mencioné hace un momento, sus hijos, sus bienes, sus animales? Pero él no dijo Satanás. Él entendía que por encima de un diablo hay un gran Dios. Y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Él entendía que es Dios. Hoy en día hay un movimiento que todo es el diablo, Satanás, y Satanás para acá y Satanás para allá. Hermanos, por encima de un diablo hay un Dios. Nada ocurre fuera de los designios soberanos de nuestro Dios. Eso es darle una deidad a Satanás que no tiene. Ese es el punto. Él hace hasta donde Dios en su soberanía le permite. Más daño hace estar todo el tiempo en un servicio dándole más lugar a un diablo que predicar a Cristo. Él no fue que se puso, no, que el diablo me arrebate, te voy a arrebatar mi familia, te voy a arrebatar aquello. No. Él dijo, Dios dio, Dios quitó. La gloria sea a Dios. Punto.
Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Y yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y una vez vuelto, ve y conforta a tus hermanos. Jesús le dijo lo que estaba pasando en el espiritual, lo que iba a pasar, lo que iba a suceder y después que iba a regresar. Esa fue la reacción de Job. Pero hay un punto clímax, capítulo 13, versículo 15, que debe llegar a ser el punto donde todo cristiano debería concluir. He aquí, aunque Dios me matare, en Él yo voy a esperar siempre. Y ese es el punto, que siempre tú puedas decir, Señor, pase lo que pase, viva lo que viva, experimente lo que experimente, yo voy a confiar siempre en ti. Gloria a Dios. Punto. Hubo un partido en estos días, me estoy recordando ahorita, ojo. Pero hubo un partido en estos días en la Copa América donde creo que fue Colombia contra otro equipo, no recuerdo. Panamá, que perdió 5-0, ¿no? Y el portero de Panamá, después que le dieron 5 goles, que le hicieron 5 goles, se arrodilló y adoró a Dios. Vamos a estar claros, no cualquiera va a adorar después que le metan 5 goles, ¿no? Claro, yo tratando de pensar como el arquero, ¿no? Pero ese es el punto. El punto es, siempre le debo dar la gloria a Dios, en todo tiempo, aun cuando no entienda, aun cuando no comprenda, porque Dios sigue siendo bueno. Es un Dios infinitamente bueno, amoroso, bondadoso y misericordioso. Gloria a Dios. Pero hay gente que como que le da la gloria solo a Dios cuando le pasan cosas que en su óptica tiene sentido. Pero acuérdense la ilustración con la que comencé. Hay cosas que en nuestra óptica es imperceptible, porque es una óptica caída y defectuosa. Job no comprendía el por qué Dios había permitido las cosas que sucedían, pero él sabía que Dios era bueno y por lo tanto continuó confiando en él. En el versículo 13 del Salmo 73, dice el salmista Asaf, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, es decir, hacer actos de bondad. ¿Para qué he hecho todas esas cosas buenas igualito al impío le va bien? Hermanos, la raíz de todo es el pecado. Y este mundo es un mundo caído. Y este mundo ya tiene una sentencia. El cielo y la tierra pasarán. Este cielo y esta tierra pasará. Ya hay una sentencia. Pero la palabra de Dios jamás pasará. Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicción y dolor. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero este no es el fin para los cristianos. Este es un mundo injusto. Note que la persona más justa y perfecta en este mundo fue crucificado y murió como el peor de todos. Este es un mundo injusto. No esperes que aquí vas a recibir todo lo que tú quieres, porque no va a ser así. Dios tiene preparado para nosotros una ciudad celestial. Allí deseo estar. Pero tengo que decirles algo.
Debemos tener cuidado porque hay un diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos ignorar eso. Y lo otro es que se han introducido herejías y falsas enseñanzas con el tema del falso evangelio de la prosperidad, donde le enseñan a los cristianos a poner toda su confianza en las cosas de este mundo. Dios te quiere dar, dicen ellos, los falsos maestros, Dios te quiere dar fama, Dios te quiere dar riquezas, Dios te quiere esto, Dios te quiere usar, y Dios quiere aquello, y Dios te quiere dar bienes, y Dios quiere que tú seas feliz. Y eso nunca lo dijo Jesús. Él más bien dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. En este mundo tendrán aflicción y dolor, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ojo, al igual que usted oró para que tengamos paz, salud, que no nos falte nada, pero yo debo estar claro que a veces vamos a pasar por eso. Y la Biblia me enseña que debemos aprender a contentarnos en todo tiempo. Entonces hay gente que cuando pasa por una situación se desesperan todo y empiezan a tomar malas decisiones en su vida. Porque como se sienten pasando por ese proceso y es como que si creyeran que no, ¿por qué tengo que pasar por este proceso? Entonces comienzan a tomar decisiones desesperadas, alocadas, que lo que hace más bien muchas veces es alejarlos de Dios, porque la Biblia continuamente nos enseña, fíate en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Teme al Señor y apártate del mal. Pablo, el propio apóstol Pablo dijo, he aprendido a vivir y a contentarme cualquiera que sea mi situación. A contentarme. Pero ya muchos desde que les predican, ya les predican mal. Dios te va a bendecir, lo mejor está por venir. Sigue a Cristo. No saben ni papa. No conocen el evangelio. Y hay gente que anda desesperado evangelizando y evangelizan mal. Mal, porque no conocen la escritura. Y mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y entonces toca doble proceso. Ahora hay que desaprender para enseñarles cómo es. Y ojo, a veces desaprender para aprender es más difícil. ¿Cuántos reconocen que necesitamos seguir creciendo como discípulos? Ponga la mano en su corazón y diga, Señor, dame un corazón enseñable para aprender tu palabra y predicarla a tiempo y fuera de tiempo. ¡Aleluya! Por eso la Biblia enfatiza, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Debemos cuidarnos de nosotros mismos. Ahora, quiero hablar de aspectos en cuanto al sufrimiento. Primera lámina, pasamos la primera. Debemos entender que este no es el fin. Ya lo acabo de decir. Este no es el fin para nosotros. Todos ellos murieron por lo que anhelaban. Desde los profetas, ¿cómo murió Isaías, por ejemplo? Lo pasaron por una sierra. ¿Cómo murió Pablo decapitado? ¿Cómo murió Pedro crucificado con la cruz volteada? ¿Cómo murió Esteban lapidado? ¿Cómo murió Jacobo atravesado por una lanza? Tomás. ¿Cómo murieron ellos? De esa manera, hermanos. Moisés dice que prefirió desprenderse de los privilegios que tenía en la casa del faraón a salir a sufrir con el pueblo de Dios porque tenía puesta su mirada en el galardón. No pudo entrar a una tierra física prometida, Canaán, pero sí pudo entrar a una celestial. ¿Qué es mayor?
Y debemos comprender eso. ¿Dónde tengo puesta la mirada? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas de arriba? ¿En las temporales o en las eternas? Pongamos la mirada en Él. Por eso este no es el fin. Dice Romanos 8:18 acerca de las aflicciones. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan por esa promesa? Cuando te predican, no, yo soy bíblico, y pueden hasta usar la Biblia y todo el énfasis es hacia aquí abajo, sepa que ahí no es. Pastor, y entonces, hermano, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros debemos enfocarnos en las cosas de arriba. Hay que trabajar, por supuesto. Hay que esforzarse, por supuesto. Hay que ser diligente, por supuesto. Hay principios que te van a, que son bendición, por supuesto. Pero ten cuidado. Nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba. Recuérdatelo todos los días. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia del corazón. Andamos más por vista muchas veces. Pero la Biblia dice que el justo vivirá por fe. ¿Cuántos toman esa palabra? Segundo aspecto, vamos con la segunda lámina. Dios lo usa para un bien último, mayor y duradero. Dice Génesis 50:19. Este Génesis 50:19 es el Romanos 8:28 del Antiguo Testamento. ¿Sabes que Romanos 8:28 dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien? Bueno, Génesis 50:19 es el Romanos 8:28 del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo dice. ¿Se acuerdan de José cuando fue vendido por sus hermanos? Y luego los tiene cara a cara y les dice, no teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Versículo 20. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Ves? Un bien mayor, duradero. Ese es el bien que Dios produce. Versículo 21. El 21. Ahora pues no tengan miedo. Yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así los consoló. Y les habló al corazón. ¿Qué dijo? Dios todo lo que... O sea, ustedes tramaron el mal. Pero Dios usó todo eso para bien. Para preservar al pueblo. ¿Por qué? Porque era necesario que pasaran de ser una familia a convertirse en Egipto en una nación. Y duraron 400 años creciendo como nación, protegidos por un faraón. Que si no estuvieran en Egipto, tuvieran que estar peleando continuamente con sus vecinos. Ahora están... Lo malo que tramaron los hermanos, Dios tiene un propósito. Hermanos, volvamos a la segunda lámina. Hay un bien último, mayor y duradero. ¿Cuántos dicen amén? Tercera lámina o tercer aspecto. Estas cosas equipan a los creyentes para un ministerio más profundo. Segunda de Corintios 1:3. Mira cómo dice este versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ¿cómo lo llama aquí Pablo? ¿Padre de qué? De misericordias y de consolación. Ese es nuestro Dios que nos consuela. ¿Que nos consuela cuándo? Versículo 4. Que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué hace Dios en medio de la tribulación? Nos consuela.
¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por eso, gloria a Dios por todas las cosas que hemos atravesado, porque luego podemos ayudar a otros que pasan por situaciones similares. ¿Por qué? Porque aquellos con heridas de guerra pueden ayudar mejor a aquellos que están pasando por lucha. En Estados Unidos lo hacen mucho. Van héroes que estuvieron en guerra a los salones de clase a orientar a otros, a dar testimonio de sus vidas. Aquellos que vienen con heridas de guerra, hablándole de propósito a otros que están peleando sus luchas. Y esto me enseña algo. Mark Dever dice, sé una persona difícil de ofender. Y alguien dirá, pastor, ¿y por qué estás diciendo eso? Hermanos, porque nuestra tendencia racional es siempre a defendernos. ¿Cómo son las peleas de parejas? Es que tú eres una desconsiderada. No, la desconsiderada no, eres tú, el irresponsable. Acuérdate que no, ya va. Yo soy siempre el que... Entonces cada quien está siempre defendiéndose. Pero nunca me he conseguido con alguien que diga, no, mi amor, tienes razón, el desconsiderado soy yo. No te digas eso, mi vida. Es que no te he atendido como yo sé que debo atenderte. ¿Cierto? Y tendemos a ofendernos fácilmente. Y te quiero decir algo. ¿Cuántos son cristianos aquí verdaderamente en Cristo? Hermanos, te van a ofender muchas veces en el trabajo. Te van a ofender vecinos. Te van a ofender familiares. Pero no seas una persona que se ofende fácilmente. Sé una persona difícil de ofender. Si alguien profiere contra ti cualquier tipo de improperio y tú tienes que salir a defenderte, es porque estás poniendo en duda quién eres. Hermano, nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Nuestra identidad está en Cristo. Si la Biblia lo llamó a él, el varón de dolores, experimentado en quebranto, eso más bien refleja seguridad. Es como cuando alguien siempre tiene que gritar. El que grita, lo que está manifestando es debilidad en su carácter. La gente dice, no, tiene carácter fuerte. No, es lo contrario. Tiene un débil carácter porque no puede autocontrolarse. Con eso, hermanos, he batallado y he luchado. Yo había sido formado de la forma que yo tenía que siempre darme a respetar. Tienen que darse a respetar, tiene que exigirse. Esa era la mentalidad con la que me formaron. Que alguien llamar, me acuerdo una vez que un joven de la iglesia le llamó al pastor en aquel tiempo por su nombre, como que si me dijeran Marcelo. Y él dijo, ¿y acaso yo jugué metra contigo? Y claro, cuando él me estaba formando, él me formó con ese patrón. De cualquier cosa me ofendía. Gloria a Dios que permitió que me ofendieran bastante. Para que mi ego fuera quebrantado, hermano. ¿Sí me voy a explicar? Una de las cosas que odiaba, hermanito, que me dijeran hermanito. Porque algunos como que lo hacen así como en diminutivo. Me molestaba. Pero por la gracia y misericordia de Dios, no digo que no me incomode, ¿no? Todavía batallo con mi propia carne todos los días. Cada día muero, pero ya no me ofendo. Y no tengo problema que me llamen por mi nombre, ni nada, ni hermano. Más bien hoy valoro el término hermano. Me parece tan hermoso. Cosa que antes no lo veía así. Lo veía como algo común. Hermano.
Pero cuando entendemos qué es realmente ser hermano en el sentido bíblico, es un amor entrañable. Hermanos, seamos difíciles de ofender. Seamos cada día más conforme a Cristo. Versículo 17 del Salmo 73. Todo eso lo experimentó el salmista, Salmo 73, 17. Pero aquí vienen dos palabras clave. Hasta que. Todo cambió en el salmista hasta que entró en el santuario de Dios, en la presencia de Dios, y comprendió cuál era el fin de todo. Eso es otro aspecto. Dios es un juez justo. Al final Dios juzgará. Él es el fuego que probará la obra de cada uno. Yo no soy el fuego es Dios. Hay cosas que yo no comparto de personas, pero tampoco voy a salir a decir cualquier cosa de esa persona. El fuego es Dios. Llegará el día donde Dios probará por el fuego la obra de cada uno. Dios es un juez justo. La Biblia dice cuál es el final de los impíos. Son como el tamo que arrebata el viento, mientras que los que son del Señor permanecerán firmes. Así dice el Salmos 1, como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. No como el impío que es arrastrado por el viento. No se levantará el impío en el día del juicio. Hay un final. Y cuando el salmista comprendió que Dios es Dios y al final Él es el juez que juzga, cayó. Y terminó diciendo, voy a leer desde el 25 al 28 para terminar. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero ya va. Este no es el mismo que hace rato estaba molesto porque aquellos los prosperaban. Pero esa es la obra de transformación que Dios produce en nosotros, que nos enseña a amar lo que verdaderamente es digno de amar. Yo le digo a Dios todos los días eso, Señor. Señor, ayúdame a amarte más. Inclina mi corazón a ti, no a las cosas vanas. Señor, que yo no consiga deleite en un plato de lentejas como Esaú. Ojo, no estoy hablando de la lenteja en sí porque me gusta la lenteja, ¿no? Sino me refiero a no cambiar lo temporal por lo que es eterno. Señor, ayúdame a que mi paladar cada día sea más exquisito con lo celestial. Ayúdame a tomar las mejores decisiones siempre, que perder mi vida en cosas vanas, pasajeras y efímeras. Porque todos los días escogemos, decidimos, y muchas veces terminamos escogiendo cosas banales que cosas de arriba. Para que yo pueda llegar a decir, como dijo Asaf, ya nada quiero fuera de ti. He conseguido en Dios mayor satisfacción. He conseguido en el Señor una mayor satisfacción. Yo aclaré la prédica pasada que el cristianismo no es estoico. No estoy hablando de estoico. Como que ya no quiero nada, soy indiferente a todo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el mayor placer lo puedo conseguir en Dios. Como decía el salmista, me deleité en Dios. Entonces, ¿está bien deleitarse? Sí, en Dios primeramente. Podemos hacer todas nuestras necesidades, sí, en Dios. Ojo, eso no significa que no pueda hacer otras cosas. Puede hacer todo lo que quiera. Solo que dice la Biblia, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y en todo lo que tú hagas, reconoce la presencia de Dios en tu vida. Que en todo lo que tú hagas, honres a Dios. En el trabajo, cuando estés
jugando fútbol, cuando estés compartiendo con la familia, cuando estés con tus amigos, en todo lo que tú hagas, que el Señor siempre sea el centro. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermanos? Conclusión. Dios permite que sucedan cosas malas. Es más, me faltó una, no más que me recordé, la más importante. La lámina 4. Me disculpa mi falla. A propósito, les dije que estaba mal el título porque no hay nadie bueno, ¿no? Solo Dios. El único bueno que le sucedió lo peor es ¿a quién? A Cristo. Cuando alguien dice, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Pienso nada más en Cristo, que es el único bueno que le sucedió todo lo malo. Y como decía Tim Keller, cierro con la frase de Tim Keller, Jesús sufrió no para que nosotros no tuviéramos que sufrir, porque evidentemente seguimos sufriendo aquí, sino para que cuando sufriéramos, llegáramos a ser como Él. Lo voy a leer una vez más. Medítalo. Jesús sufrió no para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Llegará un día donde ya no habrá más sufrimiento en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Pero mientras tanto aquí, sí vamos a seguir sufriendo. El punto es que cuando suframos aquí, ese sufrimiento no va a ser en vano, sino que ese sufrimiento está produciendo en ti un carácter que sirva para glorificar a Dios y para reflejar a nuestro hermano mayor, a Jesucristo, en nuestra propia vida. Como dice Hebreos, para que seamos partícipes de su santidad, para que seamos partícipes de su comunión. ¿Cómo puedes participar de la comunión con Dios si no te santificas? ¿Y qué dice aquí? Que cuando sufrimos, estamos creciendo también en la piedad, porque ese sufrimiento no va a ser en vano. La humildad, se lo dije hace un momento, es lo sobrenatural. Lo natural es ser orgulloso. Pero se llega a aprender a ser humilde como fruto del Espíritu Santo, pero también indiscutiblemente pasando por procesos. Ahora sí, Dios permite que le sucedan cosas malas a temerosos de Dios por alguna razón, ya sea que la entendamos o no. Pero si la entiendo o no la entiendo, debo recordar todos los días que Él es bueno, amoroso y misericordioso. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, hermanos. En tu palabra